Ya. Ya habíamos quedado ayer en este acápite, lípidos derivados. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? A ver, me voy a fijar. Gracias. Qué barbaridad. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Todo bien, gracias. Listo, entonces, a ver, hemos visto hasta aquí, estamos en el capítulo de lípidos. Hemos visto que los lípidos se clasifican en lípidos simples, compuestos y derivados. Pero previo a esto hemos estudiado todas las características estructurales y funcionales de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos son el común denominador tanto de lípidos simples y lípidos compuestos. Hemos visto su notación, etcétera, etcétera. Luego hemos pasado a ver lípidos simples. Hemos visto los triacilgliceroles, su función, su estructura, la molécula precursora, que es el ácido L-fosfatídico. Luego hemos pasado a lípidos compuestos. Algo más, los lípidos simples se encuentran siempre en el tejido adiposo y por eso su principal función son fuente de carbono y energía. En cambio, los lípidos compuestos se encuentran casi exclusivamente en las membranas celulares. Y entonces por eso mismo van a estar relacionados con las funciones de las membranas celulares. Hemos visto así todos los lípidos, los glicerofosfolípidos, esfingomielinas, ganglósidos, cerebrósidos. Y ahora pasamos a lípidos derivados, la última clase de lípidos. Este grupo de lípidos es un grupo más complejo, porque no está calificado así como los otros, ¿verdad? Que están formados por glicerol, más ácidos grasos, más grupos de fosfato, más alcoholes, o esfingomielinas, más ácidos grasos, no. Estos tienen estructuras complejas y se las ha clasificado por eso como un grupo aparte llamados lípidos derivados. Incluyen a los esteroides, las prostaglandinas, leucotrienos, carotenoides y vitaminas lipídicas, etcétera. Puesto incluyen a muchos más, terpenos, etcétera. Ustedes van a estudiar esto en nutrición y también bioquímica 2. Carotenoides y vitaminas es casi exclusividad de nutrición para el año. Nosotros ahora vamos a hacer alusión o vamos a estudiar a los esteroides y a las prostaglandinas. Leucotrienos, por ejemplo, y también prostaglandinas es un área de inmunología que van a ver al año. Y por eso mismo necesitan bioquímica y bioquímica 2 para llevar inmunología. Y bioquímica 1 para nutrición. Entonces, comencemos con los esteroides. Entonces, los esteroides son lípidos derivados y están presentes en todos los organismos, cumpliendo diferentes funciones. En el ser humano cumplen estas funciones. Algunos esteroides actúan como hormonas sexuales, algunos actúan como agentes emulsificantes durante la digestión de los lípidos, transportes de lípidos a través de las membranas y agentes antiinflamatorios. Todo esto por eso toma parte de digamos, asignaturas como, por ejemplo, bioquímica 2 e inmunología. Entonces, los esteroides están presentes en el ser humano. Su estructura básica, esto sí tienen que saber, chicos. La estructura básica es esta: el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿De dónde deriva? Ciclopentano, fíjense en mi cursor. Este es el ciclopentano. Y esto que estoy encerrando, recuerdan química orgánica, está derivando del fenantreno. Pero aquí dice prefijo perhidro, significa que todos los dobles enlaces del fenantreno han sido saturados. Por eso es un perhidrofenantreno. Repito, perhidro es que no hay dobles enlaces. Es la estructura básica de todos los esteroides, que sí tienen que saber. Y se enumeran de esta manera y no de otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cierra. Salta
11, 12, 13, 14, se cierra, 15, 16 y esta es la posición 17. Asimismo, se enumera y no como nosotros querramos. Dentro de los esteroides hay un grupo importante, los esteroles. Y dentro de estos esteroles está el importantísimo colesterol. Entonces, ¿qué es el colesterol? Es un esterol que en esencia es un esteroide y en consecuencia es un lípido derivado. Es el esteroide o esterol más abundante en los animales. Es un esterol. Su estructura, ¿cuál es su estructura? Si nos fijamos, obviamente está derivando del ciclopentano peridrofenantreno, pero tiene en este caso sustituyentes, ¿no? Y tiene el sufijo ol de colesterol porque tiene este grupo oxidrilo en posición 3. Y el resto, si se fijan, son grupos metilo que están arriba, este hidrógeno abajo, esto arriba, abajo, grupos metilo. Y en posición 17 está esta molécula, que en algunos casos puede variar según la molécula, pero en la estructura básica del colesterol es esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con 8. Entonces sería un isopentano, ¿no? Y la característica de esto es que toda esta zona es totalmente apolar, si se fijan. Pero este oxidrilo que está aquí le confiere una anfipaticidad a la estructura del colesterol. Fíjense que en lípidos, hablando en lípidos al menos, la anfipaticidad es un común denominador y explica muchas de las funciones de los lípidos. Recordemos que es anfipaticidad, ambos, en griego, ¿no? Pateios, parte. Entonces tiene ambas partes, una cabeza, diríamos, un extremo polar y otro extremo, podríamos llamarle así, aunque no es exactamente igual, pero todo el extremo como una cola, diríamos que no lo es, pero este extremo es apolar. ¿Dónde se sintetiza el colesterol? En esta asignatura no corresponde ver toda la biosíntesis del colesterol, las enzimas que lo regulan, que van a ver en bioquímica 2 y en bioquímica clínica. El colesterol se sintetiza en el hígado y también en el intestino. Si se sintetiza es que es muy necesario. Muchas veces se dice el colesterol es malo para la salud, pues no, hay un colesterol que es bueno, se llama entre comillas, y el malo. El hígado sintetiza colesterol y el intestino también, aunque también se puede obtener colesterol en la dieta, comiendo comidas estas grasosas, súper, digamos, muy elaboradas, ultraprocesadas, que no son nada saludables. Entonces, el colesterol se sintetiza de novo, quiere decir, cuando la célula necesite colesterol, porque vamos a ver cuántas funciones tiene. Cuando necesite colesterol, pues el hígado y el intestino delgado se encargan de biosintetizarlo, como bioquímica 2. Una vez que se sintetiza el colesterol, por ejemplo, en el hígado, va a ser esterificado su grupo oxidrilo. Si decimos, fíjense aquí en este caso, esterificación es la reacción más importante en lípidos junto con la hidrólisis. Va a ser esterificado. Este grupo oxidrilo entonces va a ser esterificado a que aumenten con un ácido graso. Ácido y alcohol dan éster, ¿no? Y así como está, podría, por esta anfipaticidad, esta zona podría ser soluble o hidrofílica, pero si se esterifica, queda totalmente insoluble en agua. Entonces, cuando, digamos, las células necesiten el colesterol, el hígado lo sintetiza, lo esterifica y no podrías mandarlo al torrente sanguíneo, porque sería totalmente insoluble. Ustedes saben que la sangre tiene un porcentaje elevadísimo de agua, es un fluido. Entonces, esterificado sería totalmente insoluble. Y por esa razón, el hígado manda o saca el colesterol empaquetado en el interior de vesículas lipídicas llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas, ahorita vamos a ver, está aquí. Por ejemplo, esta es la LDH, una lipoproteína, un dibujo. Este sería un corte longitudinal. Esto tendría que ser totalmente rellenado, ¿no? Pero puede verse que es un agregado macromolecular. En el interior se puede observar lípidos hidrofóbicos, como por ejemplo triglicéridos. Esos que parecen una E son los triglicéridos. Ustedes saben también que los triglicéridos son insolubles en agua, insolubles en la sangre. Entonces, ¿cómo es la naturaleza? Bueno, la creación de Dios que hace que se formen estas vesículas
que en el interior engloban a todos los lípidos hidrofóbicos, o sea, insolubles en agua, triglicéridos, colesteroles, ésteres del colesterol, y en el exterior rodeando están lípidos anfipáticos, es decir, lípidos que tienen extremos que pueden ser solubles en agua. Y tiene una proteína en su estructura. Entonces, esto es como si esto lo cerraríamos todo esto con un celeste. La parte externa puede interactuar con el agua, porque estaría, por ejemplo, el colesterol no esterificado con su grupo oxidrilo, lípidos anfipáticos con cabezas polares, que entonces esta partícula es soluble en la sangre. Y de esa manera la partícula va a migrar saliendo del hígado hasta su destino. ¿Cuál es su destino? De cómo sabemos qué células necesitan, pues es tan increíble que esta lipoproteína tiene aquí, por eso se llama lipoproteína. Tiene lípidos y una proteína. Ustedes van a ver en bioquímica 2 y en clínico, se llaman APOs. Hay varios tipos, no importa. Pero estas proteínas van a ser, como quien dice, el punto de anclaje a su destino. Entonces va a haber células o tejidos que son diana, diríamos, o que tienen los receptores para estas proteínas. Entonces estas proteínas van a migrar a esos tejidos, llegan a su receptor y son englobados por endocitosis, y entonces esa célula utilizará los triglicéridos, el colesterol, etc. Entonces, como el colesterol llega a los diferentes tejidos, pues en forma englobado, podríamos decir, o encerrado en partículas denominadas lipoproteínas, que son sumamente importantes. Vamos a hablar un poquito nada más, esto es un tema más de bioquímica 2, pero existen tipos de lipoproteínas que se clasifican según su densidad. Esa clasificación o esa densidad está dada por la relación que tengan entre triglicéridos y proteína, asumiendo que los triglicéridos son totalmente apolares. En cambio, las proteínas o insolubles en agua. En cambio, las proteínas, vamos a ver su estructura en el subsiguiente capítulo, pues son estructuras que pueden ser solubles en agua. Por tanto, en la sangre. Entonces, la relación triglicéridos-proteínas ha dado lugar a esta clasificación muy útil en clínica. Van a ver ustedes en bioquímica 2, repito, y en bioquímica clínica. Tenemos los kilomicrones. Esta flecha me está indicando que van de menor densidad a mayor densidad. Entonces, los kilomicrones son los de menor densidad, o sea, tienen mayor contenido de triglicéridos, aumenten esto. Luego vienen los VLDL, que se mantienen estas siglas, chicos, que viene del inglés Very Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de muy baja densidad en español, y se mantiene así mismo. LDL, Low Density Lipoproteins, son lipoproteínas de baja densidad. Y no es intermedia aquí, por favor. Quítenle esto, perdón, mis disculpas. Y las ILDL, Intermediate Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de densidad intermedia. Y finalmente las lipoproteínas de alta densidad, High Density Lipoproteins, que se mantienen como estas siglas en inglés. Se usa en clínico mundialmente. Entonces, tenemos las de baja densidad y las de alta densidad. En este dibujito también se puede ver eso. Por ejemplo, un kilomicrón, que es el que tiene mayor contenido de triglicéridos. Luego la VLDL, la IDL, LDL y las HDL, que casi no tienen lípidos, más son proteínas, ¿no? Bueno, entonces de esa manera se transporta el colesterol a los diferentes tejidos de nuestra economía. ¿Qué funciones cumple el colesterol? Tiene una función, por ejemplo, estructural. Forma parte de las membranas plasmáticas. Recuerdan que cuando hemos visto lípidos compuestos les he dicho cuáles son los lípidos componentes de las membranas celulares. Repasamos. Hemos dicho que son los glicerofosfolípidos, ¿dónde están? Son los esfingomielinas y los glucoesfingolípidos. Y más abajito estaba el colesterol, esto. Entonces, los lípidos compuestos forman parte de las membranas biológicas. Entre los principales lípidos que conforman las membranas biológicas son glicerofosfolípidos, esfingolípidos, glucoesfingolípidos. Y alejadito les dije está el colesterol, que no es un lípido compuesto.
es un lípido derivado, pero forma parte de los lípidos de la membrana celular. Eso es importante, chicos. Bueno, entonces estamos viendo las funciones del colesterol. Entonces, es un componente importante de las membranas celulares, les decía. ¿Y qué función cumplen las membranas celulares? Pues le confiere a la membrana celular una mayor rigidez. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el colesterol tiene este ciclopentano peridrofenantreno que es rígido. Y entonces aparece en medio de la membrana, esta sería una partecita de una membrana celular, y le confiere cierta rigidez, porque fíjense, mi cursor es como si esto fuera así fluido, ¿no? Y esto le confiere rigidez. Por eso se dice que es el principal regulador de la fluidez de las membranas. Cuando veamos biomembranas, vamos a ver que la fluidez garantiza la funcionalidad de las membranas. Entonces, el colesterol es el principal regulador, subrayenlo. Forma estructuras tipo rafts, así están en los libros, chicos, que significa balsas, como si fueran balsas en medio de esto que es así medio fluido. ¿Recuerdan las membranas? La teoría del mosaico fluido. Esa es una función, forman parte de las membranas plasmáticas, es decir, una función estructural. El colesterol es también precursor de hormonas esteroideas. Por eso es que habíamos dicho, se genera en el hígado y luego sale por la sangre, incluido o enmascarado, diríamos, en lipoproteínas, y van a ir a los diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque en ciertos tejidos es un precursor de hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas incluyen aquellas hormonas de desarrollo sexual y del metabolismo de los hidratos de carbono. Por ejemplo, esta es una hormona, la hormona testosterona, que han debido ver ustedes también en fisiología y van a ver en bioquímica 2, y puede verse claramente, ¿no?, su relación ciclopentano, peridrofenantreno, con sus características de un grupo cetónico, por eso es ONA, o la progesterona, también muy parecido, con ciertas variantes. Producido esto esto forma parte de las hormonas sexuales masculinas, hormonas sexuales femeninas. Y es dado este esquema. Es un esquema que relaciona el colesterol como precursor de hormonas esteroideas. Si tenemos el colesterol producido por el hígado, que ha salido como lipoproteína y se ha dirigido, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales, esto debió ver en fisiología. En las glándulas suprarrenales se forma la pregnenolona, que da lugar a los progestágenos. Este progestágeno en las suprarrenales forma las hormonas mineralocorticoides, que el importante representante es la aldosterona, que regula el equilibrio iónico y la homeostasis electrolítica, ¿no? Cataliza o favorece la reabsorción de sodio y cloro por el riñón, recuerden fisiología. A su vez también la progesterona da lugar a la cortisona o cortisol, que regula el metabolismo de los carbohidratos que van a ver al año. Y tenemos luego que esta progesterona da lugar a la testosterona, pero ahora ya en los testículos se forman los andrógenos, androsterona, los estrógenos, el estradiol. Entonces les he puesto en azul para que se acuerden. El colesterol es un precursor de estas 5 hormonas: progestágenos, mineralocorticoides, glucocorticoides, estrógenos y andrógenos. Entonces, cumplen funciones sí muy importantes el colesterol. Otra función importante del colesterol, que en ciertos tejidos es precursor de la importantísima vitamina D. Si esta es la estructura del colesterol, entonces, cuando nosotros nos exponemos a la luz solar, por eso es importante tomar la luz solar, porque mediante la luz solar podemos sintetizar vitamina D en nuestra piel. Lo que sucede, por ejemplo, en horas importantes, ¿no? Digamos de 9 a 10 y media máximo y de 3 hasta las 4. A mediodía nunca. Lo que ocurre es que el sol provoca un rompimiento fotoquímico a este nivel. ¿Se recuerdan? Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nivel de los carbonos 9, 10,
se produce un rompimiento fotoquímico por acción de la luz, se abre, ocurren varias reacciones que van a ver ustedes en nutrición y se forma la vitamina D3. Esta vitamina D3 es esencial para la formación de huesos y fósforo. En el metabolismo del calcio y del fósforo para formación de dientes, huesos, pero también lo podemos incluir o podemos introducirlo en nuestra dieta, mediante nuestra dieta, en el aceite de pescado, en los huevos, pero también la piel generamos, por exposición al sol, generamos vitamina D3 a partir del colesterol que está en las membranas celulares de la piel. Otra función importante del colesterol es precursor de los ácidos biliares. Ustedes recuerdan en fisiología, los ácidos biliares nos ayudan en la digestión de las grasas. Entonces, gran parte del colesterol que es sintetizado por el hígado se utiliza para formar ácidos biliares. Estos ácidos biliares son secretados por la vesícula biliar. Por ejemplo, este ácido biliar, que es que cuando comemos un alimento grasoso, mantequilla, alguna fritura, para poder digerir, pues inmediatamente la vesícula secreta ácidos biliares en el intestino delgado y solo así podemos digerir esa grasa. ¿Cómo actúan estas sales biliares? Si fijamos, aquí primero, si nos fijamos su estructura, este es un ácido biliar. Entonces, si se fijan acá, esos pespuntes significan abajo, ¿verdad? Entonces, diríamos que en la parte superior están solo hidrógenos, por eso es un lado no polar, pero estos oxidrilos estarían abajo. Entonces, sería el lado polar. Entonces, un lado no polar y un lado polar. Y entonces, cuando consumimos grasas, inmediatamente se secretan sales biliares. Estas sales biliares, en este dibujito quería representar eso, rodean a los triglicéridos. Recuerden que la mantequilla, el aceite y todo lo que comemos son triglicéridos. Estos triglicéridos no podríamos digerirlos porque necesitan la acción de esta enzima, la lipasa. Una enzima hidrolítica lipasa tendría que romper estos enlaces para que los ácidos grasos ingresen a la pared intestinal. No podría hacerlo porque la enzima es una proteína y las enzimas son hidrosolubles. Estos son liposolubles. Entonces ahí intervienen las sales biliares. Con su lado, fíjense, este es el lado polar, lado no polar. El amarillito sería el lado no polar. Y entonces le rodean al triglicérido como una gotícula y exponen este lado que es polar, como una micela. Y entonces la enzima se acerca y dice, este lado es hidrofílico, me acerco y empieza clic, clic, clic a escindir estos enlaces, liberando así ácidos grasos que van a ingresar por el intestino junto con el glicerol. No, esa es otra historia. Dentro del intestino, a nivel del lumen, empieza nuevamente a resintetizarse esto. Y esto luego se une a un kilomicrón y va por la sangre. Bueno, pero eso ya es nutrición, bioquímica 2. Vámonos a las sales biliares. Las sales biliares ayudan en la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura un lado no polar y un lado polar. Y entonces ese lado no polar rodea al triglicérido y forma como una micela, una gotícula, y la parte polar favorece que la enzima lipasa se acerque y pueda hidrolizar para luego poder absorber. Hasta ahí va la historia con nosotros. Fíjense qué importante es el colesterol. Entonces, son los precursores de la síntesis de ácidos biliares, sales biliares. ¿Cómo actúan las sales biliares? Debido a que tienen un lado polar en su estructura y un lado no polar. Recuerden que estamos en bioquímica estructural, donde podemos entender la función si conocemos la estructura. Entonces, así se van liberando ácidos grasos y glicerol que atraviesan el lumen intestinal y ahí se produce otra historia. Se producen kilomicrones, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, chicos. Aquí también hemos llegado con el grupo 310. Como el examen para el grupo 300 y 310 es el mismo, con cierto orden diferente,
pero es el mismo, para que no digan que es más difícil para uno que otro, porque avanzamos lo mismo, pues hasta aquí es el examen. Hasta el colesterol, o sea, hasta la función, o la hasta la función o cómo actúan los sales biliares. Después nos tocaría prostaglandinas, leucotrienos, esto lo vamos a dejar para el segundo parcial, un poquito más complejo. Hasta aquí el examen, chicos. ¿Alguna pregunta? No vamos a avanzar más, aunque tengamos un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque quiero que hasta aquí nomás, no quiero confundirles con más. Hasta aquí, chicos, es el examen. Los dos grupos están igualitos. Algo que quiero recomendarles, que he recomendado al grupo 310, es que ciertas estructuras no voy a tomar. Si han asistido a clases, chicos, recuerdan que he dicho, no pretendo que me aprendan de memoria esta estructura. Tampoco les voy a pedir, escriba de memoria el colesterol. No, pero si yo les muestro, les digo, ¿qué tipo de molécula es esta? Por lo menos me dirán, es una molécula derivada del ciclopentano peridofenatreno, entonces este es un esteroide. Si tiene el oxidrilo, este es el colesterol. Eso sí, pero el que les diga yo, escriban de memoria el colesterol, pues no pierdan su tiempo. Aprender de memoria esas estructuras, no. Tampoco les voy a pedir que aprendan de memoria el ácido hialurónico, ni de memoria otras moléculas así complejas. Lo que sí tienen que saber, por ejemplo aquí, ¿qué es esto? Esto es un glícero, es un glícero fosfolípido. Glícero deriva de glicerol, un fosfato. Ahora, ¿qué es el inositol o no? Tampoco pretendo que aprendan de memoria. Pero ¿qué funciones tiene el inositol? ¿Qué función tiene con relación a la insulina? Es su segundo mensajero. Eso sí es importante. Lo que sí tienen que saber escribir como su nombre, chicos, es la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y también esto, ¿no? De que precursores de los lípidos, el ácido L-fosfatídico, eso sí. La estructura de un triglicérido sí tienen que saber escribir, que deriva del glicerol más la esterificación con 3 moléculas de ácido graso. Si eso sabemos, basta con que me escriban R. Yo no voy a pedir que me escriban de memoria. Escriba de memoria el ácido palmítico, pues nunca. Ni siquiera los esenciales de memoria, escribirlos, no. Si yo les doy la notación, a partir de esa notación sí tienen que saber escribir. Si les digo, escriba la estructura del 18.2C, delta 912, omega 6, escriba su estructura. Eso sí tienen que saber, porque tienen todo el detalle acá. Entonces, con esa salvedad, chicos, estudien en ese sentido, entendiendo para qué sirve, cuál es su función, qué relación, que eso es bien importante. ¿Ninguna pregunta, chicos? Entonces, el examen es hasta sales biliares, incluidos sales biliares. Bueno, chicos, si no hay preguntas, estudien, el examen es el lunes. Para los chicos del 302, mañana tendríamos clases, pero hay feriado. Entonces, con todos los otros grupos ya hemos avanzado. El tema 4, con ustedes vamos a quedar rezagados. Voy a colocarles en el chat, chicos, si podríamos reemplazar esa clase. Se pueden unir con otros grupos, o ustedes solos, con otro grupo más, el 301, una clase extra de introducción teórica virtual para emparejar en la siguiente semana y hagamos la práctica. Por el chat les voy a consultar, chicos. Estudien, cualquier consulta me consultan en el chat. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Listo, chicos, hasta luego. Tengan un buen feriado, pero estudien.